Amén y amén. A Dios se la gloria. Vamos a estar predicando bajo el tema: Dios necesita una iglesia de autoridad. Un mensaje que he predicado otras veces, pero Dios me lo ha puesto en mi corazón para predicarlo en el día de hoy, para que entienda que verdaderamente Dios cuenta con una iglesia, pero una iglesia de autoridad. ¿Por qué de autoridad? Porque nuestro Dios es un Dios de autoridad. Autoridad significa, es una figura que tiene permitido ejercer el poder para mantener el orden en el ámbito al que pertenece. Y nosotros, a través de toda la Biblia, a través de todas las historias bíblicas, hemos visto cómo Dios es, a través de los personajes, ha demostrado que es un Dios de autoridad. Y por tal razón, Dios necesita una iglesia de autoridad para estos tiempos. Una iglesia que se pare en la brecha y demuestre quién es el Dios que ellos le sirven, o al Dios al cual ellos imitan o demuestran al que le sirve. Dios necesita una iglesia que se levante en estos tiempos, pero no que se levante por levantarse, que se levante con autoridad, demostrando a quién es el Dios de autoridad que ellos le sirven y al cual nosotros le predicamos. Vemos en esta historia donde el rey Herodes, en el libro de los Hechos capítulo 12, el rey Herodes era un rey malo en Galilea. Era un Dios que perseguía y era perseguidor de la iglesia. Vemos como había matado diferentes personas como si fuera nada, pero esta vez le tocó el turno a Pedro, ¿verdad? El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia, o sea que era un perseguidor de la iglesia y los perseguía para poder matarlo. Había matado a otras personas, pero en esta vez le quiso echar mano a Pedro. A Dios sea la gloria, y, ¿verdad? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, ¿verdad? Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, Herodes decidió meterle mano a Pedro y decidió meterlo preso para entonces al otro día ejecutarlo. O sea que él había tomado la decisión de ejecutar a Pedro, pero lo metió a la cárcel para el otro día tomar ese proceso de ejecución, tomar ese proceso le tomó, como dice, yo lo tomo para luego, y decidió meterle mano a Pedro al otro día. Lo que sucedió aquí en esta historia fue que, donde yo quise demostrarle a ustedes, la predicación que traigo el día de hoy, que una iglesia de autoridad es una iglesia invencible, una iglesia de autoridad es una iglesia difícil de meterle mano, difícil de vencerlo, ¿verdad? Dicen los lemas: juntos venceremos, y una iglesia junta es difícil de vencer. ¿Por qué le predico este tema demostrando que la iglesia es una iglesia de autoridad? Porque vemos que Herodes decidió, tal vez mañana le meto mano a Pedro, mañana pensaba ejecutar a Herodes. Lo importante fue que en esta historia vemos cómo el rey Herodes decidió entregarlo y lo decidió meterlo preso. No fue tanto así que decidió meterlo preso y le puso diferentes estaciones de guardia para velar a Pedro. Lo que significa que estaba bien encarcelado, estaba bien custodiado, estaba declinado a través del hombre de Herodes. Estaba ya decidido, ya estaba prejuiciado ya a ser ejecutado por Herodes. Pero lo que no sabía Herodes era, lo que se le había olvidado de Herodes, que a Dios no se le había olvidado y que a ti no se te puede olvidar, que la iglesia es una iglesia de autoridad, que la iglesia, él le subestimó a la iglesia. Fíjate de esto lo yo ejecuto mañana. Lo que Herodes no sabía, o se le había olvidado, o no identificó, o no sabía, o desconocía, que la iglesia es una iglesia de autoridad. Por eso te estoy predicando: levántate, iglesia. Es tiempo de mostrar nuestra autoridad. Es tiempo de mostrarle al enemigo de las almas que con la iglesia no se juega, que se mete con un hijo de Dios. Ay. Nosotros le servimos a un Dios de autoridad, pero iglesia, tú tienes que demostrarle a Dios que nosotros somos una iglesia de poder, de autoridad, que somos una iglesia de hacer muchas cosas como hacía Él. Mira, tanto así es
Mira, mira, cuando el cristiano se relaciona con Dios, un Dios de autoridad, se convierte en una práctica como Él ejerce, actúa como Él. Cuando tú hablas más con Dios, cuando tú te relacionas más con Dios, hablas más con Dios, entonces tú como que te conviertes a Él, te imitas a Él, ¿verdad? Dice el refrán, dime con quién anda, Brenda, y te diré con quién tú eres. Señor, pero si tú andas con Dios, si tú hablas de Dios, si tú te conversas con Dios, si tú imitas a Dios, pues entonces eres una iglesia de autoridad. Qué lindo es el Señor. ¿Cuántos se atreven a decir amén? Santo, aleluya. Ejerce la autoridad, ¿verdad? Tú ejerces y actúa como Dios, un Dios de autoridad. Ejercer la autoridad la cual se te otorga por tu beneficio de servirle. O sea que la autoridad de Dios se gana. La iglesia que se mete más con Dios ejerce autoridad porque se la gana. Y lo más bonito de todo es que ¿por qué debemos de imitar a Dios? Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 dice: ser imitadores de mí así como yo de Cristo. Pues demostremos y imitemos a Cristo. Como nuestro Cristo, como es nuestro Dios, un Dios de autoridad, un Dios que nada lo limita a no cumplir lo que Él quiere. Por eso, porque no es omnipresente, omnipotente y omnipresente. Porque omnipotente, que todo lo puede, nada es imposible para Él. Y todo lo logra porque Él es un Dios de autoridad. Pero Él quiere que la iglesia lo imite. Él quiere que la iglesia sea como Él, que predique. Si tú predicas un Dios de autoridad, pues tú tienes que ser un cristiano de autoridad. Aleluya, sí, Señor. Una iglesia de autoridad. Filipenses 3, 17. Filipenses 3, 17 dice. Qué lindo el Señor. Aleluya. Filipenses 3, 17 dice: hermanos, ser imitadores de mí y mirar a los que sí se conducen según el ejemplo. Se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. O sea que te quise traer por la Biblia la importancia de imitar a Jesús. Aquí en esta historia donde Herodes había mandado a ejecutar, ya había predestinado el futuro de Pedro, en el sentido que lo iba a ejecutar al otro día. Pero la iglesia, aquí lo que yo quiero demostrar es que mientras Herodes perdió el tiempo, la iglesia aprovechó el tiempo. La iglesia demostró que Herodes se iba a quedar en ridículo, que Herodes iba a quedar mal, porque la iglesia confió que en momentos críticos había que creer en él. La iglesia no se fue rendida, la iglesia no se fue a contarle que al otro día iba a matar Herodes, iba a mandar a ejecutar a Pedro. No, la iglesia decidió meterse en oración, la iglesia decidió batallar, la iglesia decidió ejercer la autoridad en cual te pertenece a ti. La iglesia decidió usar una herramienta poderosa que es la oración, y la iglesia decidió imitar a Dios con su poder, con su autoridad. Porque cuando hablamos de autoridad y cómo Dios la demostró, yo voy a brincar otra vez a donde prediqué el domingo pasado, en Mateo 4:39, donde dice, y le dijo cómo Dios demuestra su autoridad. Te quise traer por la Biblia cómo Dios la demostró, porque hay gente que se pregunta: ¿y cómo demostró su autoridad? Pero te tengo una. Marcos 4:39 dice: cuando Jesús le dijo a los vientos y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y hubo gran bonanza. O sea que eso fue lo que prediqué el domingo pasado. O sea que Dios era un Dios de autoridad, que los mismos que estaban en la barca se sorprendieron y dijeron: ¿quién es este que aún el mar y los vientos obedecen? Pero ese que te estoy hablando es un Dios de autoridad, es un Dios de poder, un Dios de gloria, que nada es imposible para Él. Pero Dios quiere que tú le imites, iglesia. Dios necesita una iglesia de poder, una iglesia de autoridad, que nada en estos tiempos, nada lo detenga. Que hoy le diga el virus ese: se te acabó el viso, se acabó ya de estar enfermando a la gente. Iglesia, levántate con autoridad. Iglesia, levántate y dictamina tu futuro. Dile al enemigo de las almas que grande tú eres, porque es porque el grande que le servimos es el Dios de los cielos, que es un Dios de autoridad. Y si tú le sirves un Dios de autoridad, tú tienes que ser una iglesia de autoridad. Alaba la gloria de Dios.
Ahí Santo Dios demuestra su autoridad. ¿Dónde más Dios demuestra autoridad? Aquí hay que hacer un leve pausa, porque estuve estudiando bien la Biblia y es que a mí me gusta enaltecer a Dios. Yo predico con autoridad porque yo le predico a un Dios de autoridad. Yo no le predico a un topollillo. Yo no le predico a uno que ofrece y no da. Yo predico al que ofrece y da. El que manda y va. El que promete y cumple. A Dios sea la gloria. El que Señor le da gloria. Levanta al enfermo, sana al enfermo. A Dios sea la gloria. Levanta a los paralíticos. Le decía, anda, vete. Tú lo quieres decir. Ve, anda, vete, camina. Porque Él era un Dios de autoridad. Él no era un Dios wichihuache. Era un Dios genuino, un Dios de verdad, un Dios de poder, un Dios de gloria. Yo no sé qué tú estás predicando. Yo le predico un Dios de autoridad. Pero eso es porque predico con autoridad. Porque yo le sirvo un Dios de autoridad. Un Dios que se decide a transformar al hombre como lo hizo conmigo. Me puso vergüenza, me puso decencia, me transformó mi vida de arriba hasta abajo. Y por eso yo predico con autoridad. Porque yo no le sirvo a cualquier cosa. Yo no le sirvo al hombre. Yo le sirvo al Dios de los cielos, el dueño de todo. ¿Dónde Dios demostró su autoridad? En el libro de Marcos, vamos a buscarlo. Poderoso es el Señor. Te adoramos, Capítulo 5, del 9 al 13. 5 del 9 al 13 dice, y le preguntó, estamos hablando de la historia del endemoniado de Gadareno. Y mira lo que dice del 9 al 13. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo. Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron, escuchen bien esta letra, esta palabra, y le rogaron todos los demonios. ¿Quién? Todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús, escuchen bien lo que estoy predicando, y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en cerdos, los cuales eran como 2000, y ató, se precipitó en el mar por un despeñadero en el mar y se ahogaron. Wow. O sea que aquí estamos viendo, yo estoy predicando para el tema, yo necesito una iglesia de autoridad. Qué lindo Dios. Aleluya. En esa aldea, ese endemoniado llevaba tiempo. Y cuando él entró, según el estudio, le preguntó desde cuándo él está así. O sea, es imposible ver a una persona que está atado a algo y ver a una iglesia que llegue Jesús y pregunte desde cuándo él está así. O sea que bien, la iglesia necesita autoridad para reprender lo que sea en el nombre de Jesús, siempre y cuando sea en el nombre de Jesús. Y fíjense que como estamos hablando, Dios necesita una iglesia de autoridad porque le servimos un Dios de autoridad. ¿Cómo te lo pruebo? Como vemos aquí que los demonios, las legiones lo vieron y le tuvieron, dice que le rogaron y le pidieron permiso porque ellos sabían quién era que te estaban hablando. Era Jesús, aleluya, el de autoridad. Aleluya. Cuando tú le sirves a un Dios de autoridad, sí, tú también Señor, tienes que actuar en autoridad. Aún los demonios, cuando ven un Dios de autoridad, se rinden ante los pies de Jesús. Y tanto así que le rogaban y le pidieron permiso. Y a lo último dice bien claro ahí de 9 al 13. Estamos en Marcos capítulo 5, de 9 al 13. Como esos demonios de Gadareno le rogaron, le pidieron permiso y tuvieron que esperar que Dios le diera permiso para entonces irse, porque ese es el Dios de autoridad, que aún los demonios tienen que pedirle permiso a Dios. O sea que en otras palabras, Él era un Dios, perdón, me corrijo, Él es un Dios de autoridad. Sí, Señor. Pero entonces nosotros, iglesia, somos un Dios de autoridad. Yo siento una presencia hermosa. Yo siento autoridad de Dios sobre mí para impartirle en esta mañana, porque yo no estoy predicando cualquier cosa. Yo no estoy ofreciendo un carro, ni estoy ofreciendo una casa, un producto. Estoy ofreciendo un Dios de autoridad, un Dios que lo que promete lo cumple, un Dios que no falla, un Dios que transforma, un Dios que sana, un Dios que es dueño del oro y la plata, un Dios que
Nunca te ha dejado solo. Él es omnipresente, está en muchas partes a la misma vez, en mismos lugares con diferentes personas. Y esos tres atributos de omnipresente, omnipresencia y omnisciencia, esos tres atributos solamente lo tiene un Dios de autoridad. Iglesia, Dios necesita una iglesia de autoridad. Necesita que después de esta cuarentena tú te levantes con autoridad. Perdón, que te levantes, no, que ya desde ahora tú tienes que tener autoridad. Desde ahora Dios está preparando una iglesia de autoridad, porque está levantando un avivamiento como nunca ha visto en la historia del evangelio. Se va a levantar un evangelio de autoridad. Ahora entiendo cuando muchos profetas fueron a la iglesia y profetizaron, vieron un avivamiento grande, vieron un avivamiento grande. Yo le creo y entiendo que el avivamiento grande viene, pero para que haya un avivamiento grande tiene que haber una iglesia de autoridad. Dios está buscando, Dios necesita una iglesia de autoridad. Y ese eres tú. Levántate, iglesia, como nunca, reprendiendo demonios, diciéndole a la enfermedad, ya se acabó, diciéndole a tu economía, se acabó ya esta sequía económica que hay en mi vida. Gente que vive en todo el tiempo lamentándose, no, dile a las lamentaciones, se acabó ya, me levanto en el nombre de Jesús. Dile el desánimo, se acabó también en el nombre de Jesús. Si te apartaste del Señor, dile con autoridad, regreso a los pies de Jesús. Dios está buscando una iglesia de autoridad. Ya pueden ir dejando tus peticiones ahí. Dios sea la gloria. Estamos por www.radiocreoenjesucristo.com. También nos pueden escuchar. A Dios sea la gloria. Vemos cuál es la historia que usé. Hechos capítulo 12 del 1 al 5. Cuando Herodes proclama la muerte de Pedro. Pero lo dejó para después, pensando que el Dios de autoridad no iba a interceder. Lo que provocó que el Dios de autoridad intercediera en esta historia fue, y de la manera que lo hizo fue porque cuando Herodes mandó a Pedro a la cárcel, lo mandó custodiar por diferentes estaciones de seguridad, de guardia que estaban ahí. Dios envió un ángel a que lo sacara de la cárcel. Salió de la cárcel como si nadie lo hubiera visto. Dice que Pedro escuchó la voz: ciñe tu vestidura y ponte tu sandalia. Salió de la cárcel y dice: pues si que hay una manada de guardia, le dijo al ángel. El ángel lo sacó por todas las estaciones de guardia y nadie lo vio. Fue libre en el nombre de Jesús. Pero con que Dios mandó el ángel, se vistió y se fue. Nadie lo vio salir. Salió libre. Pero mi pregunta, y termino casi esta predicación: ¿qué provocó eso? ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué este evento fue provocado? ¿Quién provocó este evento? Fácil: la iglesia. Por eso, porque Dios necesita una iglesia de autoridad. Esta historia del libro de los Hechos, capítulo 12, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero mira cómo dice bien claro: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Vieron dónde quiero llegar? O sea que todo lo que sucedió fue porque alguien provocó al Dios de autoridad. Todo lo que se permitió en esta historia, que Herodes quedara en vergüenza. El primero, que Herodes era una autoridad maligna, y nuestro Dios tiene una autoridad celestial, una autoridad de misericordia, una autoridad que transforma al hombre y permite que el hombre sea libre por su autoridad. Por eso, porque Dios necesita una iglesia de autoridad. Vemos cómo Pedro le sucedió todo eso, todo fue libre, estuvo preso y fue libre. A Dios sea la gloria. Y estaba custodiado en la cárcel, pero dice bien claro: pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Lo que permitió que esta historia tuviera un final espectacular fue porque había una iglesia orando por él. ¿Qué quiere decir esto? Que si orar significa hablar con Dios. Y si hablaron con Dios, la oración de una iglesia permitió que la autoridad de Dios descendiera en aquel lugar, enviando un ángel y fuera libre. O sea que, iglesia, tú tienes autoridad. Iglesia, levanta ejerce tu autoridad, iglesia. Estamos predicando bajo el tema: Dios necesita una iglesia de autoridad, usando la historia de cuando Pedro fue encarcelado. Hechos capítulo 12 del 1 al 5. Cuando Herodes mandó a Pedro a la cárcel, dictaminó una muerte
a Pedro Qué lindo como eres, que le iba a Señor. ejecutar. Aleluya. Había ejecutado a otro. Herodes era un perseguidor de la iglesia. Lo que Herodes no sabía es que la iglesia se cansó de ese abuso y la iglesia levantó oración al Dios de autoridad. Y cuando tú provocas al Dios de autoridad, tú te conviertes en un cristiano, en una iglesia de autoridad. Iglesia, levanta tus manos y declara autoridad. Iglesia, declara tu victoria. Declara todo lo que tú estás esperando, tu promesa, declara en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo es eso? Con autoridad del cielo es que se logran muchas cosas. Hoy declaramos todos los enfermos sanos por tu palabra. Hoy declaramos los que están bloqueados en las mentes con depresión, esa ansiedad se tiene que ir en el nombre de Jesús. Yo cuando me siento así digo, no, en el nombre de Jesús yo soy libre. Me siento en paz. Y Dios ha permitido que todos estos días yo esté aquí en mi hogar, que salgo lo menos posible que pueda salir para mi trabajo y estos días de oración, porque he declarado autoridad de Dios sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi esposa, sobre mis finanzas, sobre todo, sobre la iglesia. A Dios sea la gloria. Yo declaro autoridad. Yo estoy buscando una iglesia de autoridad, pero es bueno que desde ahora tú declares ya esa autoridad, porque pronto saldremos de esto. Pero entonces una iglesia se tiene que levantar en autoridad, ir a las calles a declarar un Dios de poder, un Dios de gloria, un Dios de autoridad. Iglesia, la iglesia se va a levantar como nunca, porque ya Dios lo declaró. Ha habido muchas profecías en nuestra iglesia. Francia, prepárate, iglesia, prepárate, porque se levantará un avivamiento en Toral y Azul y en Guayama poderosamente. Pero necesito una iglesia de autoridad. Necesita que tú te levantes como nunca y tú mismo proclames al Dios de autoridad, que tú declares tu victoria. Hay gente que si me pasó esto, que si me pasó lo esto, eso fue en el pasado. Declara tu victoria. Declara que lo que te pasó hace 20 años atrás murió en el nombre de Jesús. Declara que cosas nuevas se levantarán en tu ministerio, en tu pastorado, en tu ministerio evangelístico, en lo que Dios te llamó. Declara que Dios hará cosas grandes en lo que Dios te llamó. Declara victoria. Dile a los vientos que ya cese a las que ya en el nombre de Jesús, que tu barca ha sido jamaqueada, pero dile que se levantó el Dios de los cielos y mandó cesar los vientos, mandó cesar todo, que enmudeciera el mal, porque era un Dios de autoridad. Iglesia, ¿qué vas a hacer? Yo necesito una iglesia de autoridad. Yo necesito una iglesia que declare salud sobre el mundo entero. Yo necesito una iglesia que le declare por su boca que le sirve un Dios de poder y que no hay enemigo que se levante por encima del Dios del cielo. Por eso, porque David enfrentó al gigante, porque David sabía que le servía un Dios de poder, un Dios de autoridad. Él lograba muchas cosas porque sabía que tenía autoridad sobre él para poder vencer. ¿Por qué tú crees que Eliseo dijo: Señor, ¿qué tú quieres, Eliseo, que te dé? Él le dio una doble porción de tu espíritu, porque necesitaba autoridad de Dios para poder lograr todo lo que iba a poder hacer sobre su ministerio. Sin autoridad de Dios, sin autoridad del poderoso, no vamos a poder ejercer nada. Pero eso porque hay que darle la gloria a Dios, porque no comparte su gloria con nadie. Levanta autoridad de Dios sobre tu vida. Levanta autoridad de Dios sobre tu matrimonio. Levanta autoridad de Dios sobre tus hijos en el nombre de Jesús. Dios está levantando, yo siento gloria. Dios está levantando una iglesia como nunca. Una iglesia fuerte, poderosa, fuerte, valiente, que se atreva a declarar la autoridad de Dios sobre el mundo entero. Estamos predicando el tema: Dios necesita una iglesia de autoridad. ¿Eres tú? Vamos, levántate, iglesia, eres tú. Amigo, levántate. Si tú te preguntarás, ¿cómo yo puedo pertenecer a este ejército de autoridad? Levantando tus manos y reconciliándote y aceptando a Cristo como tu única y exclusiva Salvador. A Dios se le honra. Recuérdate, hermano, prediqué bajo el tema: Dios necesita una iglesia de autoridad. A Dios se le honra. El libro de los Hechos, capítulo 12, 1 al 5, la historia donde Herodes metió preso a Pedro, pero la iglesia oraba sin cesar y Pedro pudo ser libre a través de los sangres. Nadie lo vio porque había una iglesia orando sin cesar, una iglesia de autoridad. Amén.